para vos en lo personal, ¿qué significó ese plantel en tu vida, en tu carrera? Y fue todo, fue aquel equipo que en definitiva hoy se sigue recordando por encima de los logros que pudimos obtener, digamos, más allá de eso, por cómo jugaba. Es Independiente recordado por cómo jugaba, más allá de que te digan de que ganó una Supercopa, ganó una Recopa, ganó un torneo y bla, 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 siempre te dicen cómo jugabas Independiente, nunca te dicen cómo le ganaron a tal equipo o cómo le ganaron a tal equipo. Eh, es Independiente pudo prevalecer su condición dentro del campo de juego, pudo someter a rivales, que muchas veces es difícil, los sometió, los arrinconó, jugaba un fútbol que a la gente le gustaba, y en definitiva me parece que si bien ha habido otros independientes que han sido buenos, ese Independiente se recuerda por cómo lo hacía, me parece, y en definitiva fue algo que termina marcando, a mí me terminó marcando. Independiente me marcó como ser humano, porque me he formado dentro del club, más allá de situaciones, y en definitiva es algo que terminó marcando algo muy importante en mi carrera, hoy que digamos no juego más. eh, Entiendo y valoro mucho más, porque hay grandes jugadores que han tenido la posibilidad de tener carreras brillantes y quizás no han tenido la posibilidad de poder obtener logros. ¿Es cierto que te comiste varias puteadas en ese vestuario? ¿Puede ser? Sí, nosotros, los jóvenes, en realidad en esas épocas, muchas veces, más allá de no tener ni voz ni voto, éramos como que nos decían o nos indicaban cuál era el camino. Y no te lo indicaban explicándote, te lo indicaban a los golpes o a las puteadas. Nosotros entendíamos que no debíamos sacar un poco los pies del plato, de la línea, y debíamos ir en un camino, y esos mismos que después en algún momento te hacían sentir su rigor en los entrenamientos o en el habla, eran esos mismos que después ante la primer patada del fin de semana te iban a defender y se querían agarrar a trompadas con el otro. Entonces, eso también lo entendíamos como parte del aprendizaje y parte del derecho de piso que tenés que pagar para ir formándote. No, ni hablar. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran los más rígidos, los más complicados ahí en el vestuario? No, pero más allá no sé si pasaba tanto por la rigidez de- del vestuario. Sí, capaz que con alguna patada te podían llegar a agarrar. Quizás, no sé si tanto ese 94 puntualmente, pero sí antes de ese 94, cuando a mí me tocó subir en esa primera camada, capaz que estaba el Moncho, había jugadores que sí, me tocó jugar con Insúa, con Rubén, con Villarreal. Esos sí eran jugadores que un poco te marcaban y te conducían. Después ese Independiente del 94 ya se fue formando y fue conformando un grupo donde, digamos, yo la peor parte la había pasado ya años anteriores. Yo subí a entrenar con primera desde el 92, y del 92 al 93, fines del 93, principio del 94, ahí sí, bueno, no podía prácticamente, podía gambetear en los entrenamientos y podía llegar a terminar en la Cordero. Era algo así. Vos tenés dos momentos importantes en Independiente que marcaron también, te marcaron a vos como jugador del Rojo. Uno es el gol a Huracán, ¿no? En el 94, en el torneo local, y el otro son los goles a Boca, ¿no? En la Supercopa. ¿Con qué momentos te quedás? Si alguno de esos dos te hace un mejor recuerdo. Es difícil, para mí es difícil. Y contra Boca ha sido especial, ha sido el gol que te dio el logro. Fue un partido especial porque lo sufrimos, porque nosotros tuvimos una Supercopa increíble, porque jugábamos casi siempre de visitante, y cuando volvíamos y jugábamos en casa goleábamos, sometíamos a los rivales. Verdaderamente era una cátedra del juego del fútbol en sí, y la final nos había costado. Nos encontramos con un equipo que también nos dio las cosas muy difíciles. Islas terminó siendo figura, que fue este,
quizás más importante que lo que pudo haber sido yo más allá del gol. Y, y el Independiente del 94, si bien estamos en el mismo año y estamos en el torneo local, el equipo era una orquesta, verdaderamente jugaba algo distinto, lo hacía con supremacía ante el rival, disfrutábamos dentro de la cancha, queríamos que los partidos no se terminen porque íbamos ganando 2-0 y podíamos hacer 4, podíamos hacer 5, y el tramo final de ese Independiente fue así. Entonces, digamos, fueron cosas diferentes desde cómo terminaron siendo y desde cómo lo terminamos resolviendo el logro propiamente dicho, pero en definitiva el del 94 ha sido especial por el gol en sí, ¿no? Más allá de que ha sido un gol en una final, yo tuve la posibilidad de hacer los goles tanto en la Bombonera como en la cancha Independiente, y verdaderamente los dos han sido Te especiales. lo habrán preguntado varias veces, pero la verdad que yo no recuerdo tu explicación. ¿De dónde sacaste el avioncito? ¿Cómo se te ocurrió? Eh, la realidad que fue medio casual. El otro día justo charlamos con Dani porque hablamos de un partido y justo salió ese tema de un gol contra Huracán, que fue mi primera vez que yo hice el avioncito, y la realidad que no fue algo planeado, ni premeditado, ni decir si hacía un gol iba a hacer esto, se dio en el momento. Y después es verdad que los 90, 94, por ahí es como que el jugador empezó a identificarse con un festejo, el jugador se identificaba con su festejo, algo que después quedó preestablecido prácticamente en los jugadores, que cada jugador tenía su festejo y su forma, y en definitiva fue lo que termina pasando hasta en la actualidad. Pero no ha sido algo que ha sido planeado y planificado. Sí, eh, a mí me había tocado ver un festejo así previamente en un partido en la tele, en el fútbol brasilero, con mucha lluvia, y vi que un jugador lo hizo, pero no lo hice pensando en eso. Se ve que evidentemente algo quedó ahí, digamos, en el rigio, para decirlo de alguna forma, y después se dio, pero no fue algo premeditado. O sea, que ese festejo que se quedó instalado en el fútbol argentino, a partir de eso, fue una casualidad, digamos, fue una ocurrencia del momento que lo viste por ahí y dije, güey, dijiste un gol y te salió eso en el momento. Sí, en el momento, creo que la primera vez que yo hago el avioncito propiamente fue eh, con Lanús, si mal no recuerdo, en cancha de Lanús. Y después de eso, o antes de eso, yo le había hecho uno de los goles más importantes que yo hice en mi carrera, que fue prácticamente, yo creo que el trampolín a lo que a mí me catapultó a poder empezar a jugar y tener continuidad, fue un 2-2 en cancha Independiente a Boca. Y ese gol para mí también, y lo festejé de otra forma, y la alegría fue otra cosa. Después del de Lanús, ya sí, ahí es como que el avioncito quedó instalado prácticamente, y terminó siendo algo que me terminó marcando. Y también, digamos, mirá lo instalado que quedó, que calculo que, y te pregunto, no sé qué habrá sentido, porque a todos les queda en el recuerdo ese festejo alocado de Maradona, siendo técnico de la selección contra Perú con el gol de Palermo, ¿te acordás? Cancha de River, lluvia, la Sí, Argentina. Con ese gol se metió en el Mundial de manera sí, agónica con Perú, y el Diego tirándose con el avioncito, ¿no? Derrapando en el césped de Monumental inundado. Y imagino que, bueno, vos fuiste quien lo instalaste, no sé si lo inventaste, pero lo instalaste en el fútbol argentino, y ver a Diego festejar de esa manera, no sé, en ese momento te generó algo particular. sí. No sé si en ese momento, pero sí me llama la atención. A veces me cruzo con gente que me decía, o que me dice todavía, contemporáneos a mi edad, yo festejaba los goles como vos, mi vieja me mataba porque me rompía la ropa y lo hacía en la canchita y el asfalto. Y sí me cruzo con mucha gente así, que me decía, yo festejaba los goles como vos, hacía el avioncito, bla, y la verdad que te sorprende. Uno no lo hace con el fin de poder lograr la aprobación, o que gente te imite y que lo haga porque vos lo haces. Y encontrarte con gente que después en algún punto te dice, yo lo hacía en la misma época que lo hacías vos y lo festejaba, es bastante fuerte. Más después de jugar, donde
empieza a haber una suerte de melancolía con todo lo que de lo que te ha tocado vivir, con lo que has logrado, con lo que has podido hacer, y en definitiva, bueno, es algo que te reconforta. ¿De qué te genera ver a tu hijo jugando en la reserva del club? El otro día hizo un gol. Y que no sé si te genera alguna nostalgia, recordás tus comienzos también un poco. ¿Cómo estás viviendo ese proceso de Tomás? Y son siempre emociones ambiguas, siempre desde el miedo de que te vaya bien, desde la alegría de que lo pueda hacer, de que pueda buscar su sueño, su camino. A él siempre se le ha inculcado en casa de que debe hacer lo que quiere, y debe esforzarse mucho para poder cumplir sus sueños, ser feliz en la vida, ser feliz en la vida, si a él jugar al fútbol le da felicidad y es lo que él busca y es lo que proyecta, nosotros lo apoyaremos e intentaremos siempre desde ese lugar. Es un chico que se esfuerza mucho, es un chico que hace mucho por lograr lo que él desea, lo ha logrado a base de esfuerzo, a base de sacrificio, de jugar a Independiente desde muy chiquitito, desde ir adaptándose a procesos que van teniendo los chicos, donde van creciendo, donde van perdiendo su coordinación, donde van mejorando, donde vuelven a estancarse, donde van mejorando. Y en definitiva, hoy verlo me pone feliz ver que ha alcanzado una de sus metas y que todavía tiene que hacer un camino, tiene que seguir luchando por el sueño que él tiene. Así que en definitiva, más allá de estar contento y de estar feliz, siempre reconociendo lo difícil que es esta profesión.